a hablar lentamente hace 5 años cuando Brian rompió conmigo. Me destrocé después de llorar con todo el corazón. Me senté aturdido en mi habitación mirando al vacío. Soy tan grande. Murmuré, tan grande. Las lágrimas comenzaron a derramarse de nuevo. Mi mirada se posó en un cuadro que había hecho cuando era niño y que le había a mi abuelo. Él lo había enmarcado y mantenido colgado con amor. Levantándome vacilante, tomé el cuadro abuelo. Le susurré cuando los sentimientos de nostalgia y soledad brotaron. Y las lágrimas comenzaron a salir. Sentí que algo caía de la parte posterior del marco. Recogiéndolo vi que era una hoja de papel nueva dirigida a mí. Recordé que era pequeña. Solía pegar notas en la parte posterior de este marco y intercambiar mensajes secretos con mi abuelo. Era como un diario familiar. Sabiendo realmente que yo iba a heredar la casa, probablemente pensó que encontraría esta nota. Me alegro de haberlo notado. Me estremecí al pensar que podría haberla pasado desapercibida para Karen. La fecha. La carta era justo antes de que mi abuelo falleciera. Sabía que definitivamente notaste esta carta en este momento. Probablemente te estés preguntando por qué distribuí mi patrimonio de esa manera en efectivo a tu hermana y una casa antigua y un terreno para ti. Favorecí a Susan, pero ese no es el caso a pesar de cualquier reclamo. Favoritismo. Quería dejar la mayor parte de mi patrimonio a ti, que me cuidaste hasta el final. Finalmente entendí lo que me había estado molestando sin importar lo que el abuelo pensara más de mí, murmuré. Estoy seguro de que las palabras de Susan me dolieron profundamente en ese momento a pesar de haber amado más. Mi abuelo, una especie de celos nubló mis pensamientos mientras seguía leyendo la carta, pero Susan no estaría satisfecha con una división regular de este niño, incluso como su abuelo. Debo admitir que es terriblemente codiciosa, exactamente abuelo, incluso me quitó a mi novio, eso es lo que quiero decirle en mi corazón, por eso lo arreglé de manera. Si a primera vista Susan parece haber recibido el mejor trato, no le prestará atención. Su parte según la carta del abuelo, el valor de este terreno en nuestra área aumenta continuamente debido al desarrollo urbano en curso. En el momento en que escribió la carta, todavía no valía los 20 millones de Susan, pero el valor de terreno seguramente aumentará en el futuro. Cuando leía hasta aquí y mis ojos se abrieron con sorpresa. Puedes vivir aquí si estás apegado a él o puedes venderlo cuando su valor aumente lo suficiente como para obtener una buena ganancia. Todo lo que quiero es que seas feliz. La carta transmitida cuando terminé transmitiendo el contenido de carta. Susan chasqueó la lengua y dijo: bruja. Viví en esa casa por un tiempo, pero cuando se resolvió mi matrimonio decidí vender la casa tal como la carta del abuelo decía que el valor de la tierra había aumentado lo suficiente. De todos modos, nunca voy a prestar tu dinero. Susan parecía frustrada, pero como si tuviera buena idea, dijo: bien, si quieres, puedo devolverte a Brian, así que ayuda a tu hermana, es un buen negocio. Justo en ese momento escuché algo romperse dentro de mí: ya es suficiente. El abuelo me ha cuidado y aún así no has mostrado ni una pizca de gratitud. Te desprecio por eso y ya no eres mí. Además, ya estoy casada. No necesito a Brian y ni siquiera quiero para ver su rostro permanecer fuera de mi vida para siempre. Dije lo que tenía que decir y colgué rápidamente. Configuré el bloqueo de llamadas y mi gato en mi regazo estaba encogido de miedo en la cama. Rápidamente levanté a mi gato y le dije: lo. Después de eso, parece que Susan contactó a Brian y ambos irrumpieron en nuestra antigua casa. ¿Intentaron devolverme a Brian? Ahora hay un final respetable allí, pero debieron haber entendido mal algo y estaban gritando que eran mis parientes a pesar de que acabo de vender la tierra. Y no tuvo nada que ver con eso, es porque esos dos vendieron el terreno y se construyó una N igual. Debo ser el dueño del final, por supuesto. El personal denunció a la policía, los dos fueron arrestados porque habían destruido varios artículos en Al final. Además, se descubrió que habían estado cometiendo fraude matrimonial por dinero en el pasado. Parece que los enviarán juntos a. También fui interrogado por la policía, pero pude demostrar rápidamente que no tenía ninguna participación.
Me separé y fui liberado cuando mi esposo vino a recogerme y yo caminábamos por la estación, escuchamos gritos y volteamos la mirada y estaban Susan y Brian que se veían completamente diferentes, afortunadamente no se dieron cuenta de que ambos lo habían. Cabello desordenado, ropa gastada y no se parecía en nada a las dos personas que recuerdo, especialmente a Susan, quien nunca se saltaba el maquillaje, de hecho, la moda se veía aún más diferente. Probablemente los estaban trasladando a un lugar diferente mientras los observaba a los dos llenos de una sensación de melancolía. Mi marido y creciendo.